Es un momento, un periodo de preparación, de preparación para quizás para una prueba que nos va a hacer como subir a otro nivel, digamos, ¿no? Siempre y cuando hayamos visto, hayamos prestado atención, ¿no? A alguna de las cosas que sucedieron y digamos que están sucediendo, ¿no? En el cielo astrológico, ¿no? Siempre digamos que hay acumulación, ¿no? De planetas, ¿no? En un lugar pequeño, ¿no? De la rueda zodiacal. Y no solamente eso, sino que además esa acumulación, ¿no? De planetas está como presionada, digamos, ¿no? Por otros planetas que no están en ese lugar, pero que están en esto que en astrología se conoce como los aspectos, que son como relaciones de tensión, digamos, ¿no? Algunas de ellas, otras no son relaciones de tensión, son relaciones, podemos decir, un poco más amigables, ¿no? Pero sean lo que sean, esas relaciones son, de alguna manera, precipitan o sugieren o nos muestran un camino de cambio, ¿no? De cambio quizás no necesariamente o sí un gran cambio, pero sí un cambio que sea como sea para nosotros, implique un gran cambio, ¿no? Implique quizás una pequeña decisión, ¿no? O un pequeño cambio de hábito, ¿no? Para nosotros puede llegar a ser vivido y sentido como un gran cambio. Por lo tanto, eso de los grandes cambios o de los pequeños cambios es algo siempre muy subjetivo, ¿no? Hay que ver cómo eso impacta en la vida de cada uno y sobre todo en el recorrido de vida, sobre todo porque uno puede decir es un gran cambio, un pequeño cambio, una gran cosa o una pequeña cosa, pero que quizás uno viene como postergando, a veces conscientemente, a veces no tan conscientemente, y bueno, y dar un paso en esa dirección es un grandísimo cambio, por más mínimo que sea lo que estemos haciendo, ¿no? O más grande o más mínimo, no importa. De eso nos vienen a hablar un poco esos aspectos de tensión, ¿no? Por lo tanto, cuando uno observa, ¿no? Y está buena también la oportunidad para hacer esta misma observación que hacemos del cielo astrológico, hacerlas en nosotros mismos, porque están realmente dadas las circunstancias, el ordenamiento, ¿no? De planetas nos está mostrando algo que es muy significativo, ¿no? En esto que venimos diciendo, que venimos viendo ya hace algunos días, algunas semanas, ¿no? Teniendo a Mercurio, a Marte, al Sol, ¿no? Y también a Venus, ¿no? Prácticamente uno al lado del otro, o uno sobre el otro ahí en Capricornio, ¿no? Sobre todo la última parte de Capricornio, ¿no? Los últimos
grados o metros, ¿no?, de recorrido del signo de Capricornio. Y como decíamos al principio, en esta preparación, ¿no? Preparación para un encuentro con otro planeta, ¿no?, que se suma, ¿no?, a este grupo, que es Plutón, ya en los primeros grados de Acuario, ¿no? Pero que bueno, que es no solamente es un factor más, alguien más que se suma a esto, sino que bueno, que también es un planeta que tiene su dinámica, su energía, también su provocación al cambio, ¿no? Pero que también claramente hay que verlo en esta mezcla, ¿no?, que tenemos de 4 planetas, y con Plutón un quinto planeta, que nos viene a traer, además, por supuesto, ¿no?, las relaciones de tensión de Quirón en cuadratura con todos ellos, y de Júpiter también en oposición con todos ellos. Entonces toda esta gran, digamos así, desorden desordenado, ¿no? Porque, claro, uno observa cada uno de estos planetas y ve como que cada uno como que va para su lado y transmite la sensación de desorden, pero es un orden. Hay un orden que tenemos que saber entender, y por eso viene el desafío nuestro, ¿no?, de poder contactar con esto, ¿no? Contactar con esto que nos está hablando, ¿no? Este desafío, ¿no?, de poder conectar de una vez por todas esos deseos de motivaciones de cada día, con un vibrar interno auténtico, quizás olvidado, quizás dejado de lado, casi seguramente por miedo, ¿no?, que no siempre lo vivimos como miedo, porque lo negamos, ¿no?, pero lo vemos y lo entendemos y lo vivimos como no conviene, no debemos, es mejor hacer esta otra cosa, ¿no? Como algo como que en verdad no nos da miedo, pero no lo hacemos porque, bueno, no conviene, no debemos. Siempre cuando hablamos de no conviene, no debemos y ese tipo de razonamientos, lo que tenemos que tener claro que no son cosas que vienen de nosotros, son cosas que hemos adquirido, nos han transmitido, ¿no?, desde la crianza, de la familia, ¿no?, de la escuela, de los amigos, de la universidad, de donde sea, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo, ¿no? Entonces bajo esas justificaciones escondemos un miedo a que lo llevamos, y entonces esa motivación, ¿no?, ese Venus, sobre todo, ¿no?, se vuelve muy, si se quiere, muy del prototipo de Venus en Capricornio, ¿no?, que es ese ir con lo que conviene, con lo que es mejor, digamos, pero siempre a un nivel superficial, sin ir a lo profundo. Por lo tanto, que todo este pelotón de planetas no solamente esté en oposición a Júpiter y en cuadratura con Quirón, que claramente le quieren agregar a esto justamente ese nivel de profundidad, ese nivel de autenticidad a las motivaciones, de por lo menos preguntarme, de por lo menos entender que lo que hace que yo no vaya en esa dirección de esas motivaciones no es el no me conviene, el es mejor no, sino es el miedo y es la debilidad de no haberme yo
consignas, ante conveniencias que fueron transmitidas a mí por el solo fluir de la vida, y yo acepté de manera pasiva y nunca me lo planteé, y siempre seguí adelante sabiendo que hay algo más allá, pero bueno, está justamente más allá porque lo que conviene, por donde hay que ir, eso pasa por otro lado. Bueno, Quirón, que nos habla de un saber real nuestro, ¿no? de un poder hacer más allá, trascendiendo nuestras grandes dificultades. Y un Júpiter que nos habla del gran viaje. Júpiter claramente en oposición y en Cáncer, ese viaje hacia adentro, ¿no? Y además ahora ya empezamos a sumar a nada más y nada menos que Plutón, que es este gran rey de la transformación, ¿no? No es el único, digamos, en el zodíaco, ¿no? Pero es un jugador, digamos, importante, porque es este rey de la transformación, pero no por la transformación, sino por el dar ese paso hacia adentro. Es decir, ¿hacia adentro de qué? Hacia adentro de nuestra máquina de validación de pensamientos y de acciones. ¿Qué significa esto? Que es alguien, del mismo modo en que Quirón a su manera, del mismo modo en que Júpiter a su manera, intentan hacer esto con Venus, con ese Sol, con Marte, con ese Mercurio, todo esto en Capricornio. Del mismo modo, Plutón es ese paso hacia adentro, es ese golpear esa puerta y decir, a ver, ¿por qué esto siempre está cerrado? ¿Por qué este camino? ¿Por qué esta puerta que abre este camino siempre está cerrada? Y porque me conviene, porque no sé qué, porque en verdad es porque asumí, debido a las circunstancias de la vida, que son ajenas a mis decisiones en la mayoría de los casos, que el camino correcto era este. Entonces, a esto le agregamos una presión sobre esa puerta cerrada, ¿no? Una presión sobre ese pensamiento de negación, de dejar por un lado la puerta cerrada a un camino, pero por otro lado otra puerta abierta al miedo, ¿no? Por eso Plutón siempre nos va a hacer conectar también con los miedos, ¿no? Porque es ir ahí a donde no queremos ir, simplemente porque hay tantas acciones repetidas en una dirección que ya nos parece imposible y nos parecería realmente tirar la casa por la ventana, ¿no? Como se dice, con el solo hecho de animarse a dar ese paso. Pero esta es la propuesta, ¿no? A medida que nos vamos acercando a esa energía, poder conectarnos con ese, animarnos a ver, que simplemente a reconocer que lo que hay allí tiene mucho que ver con nuestros miedos y no con esas justificaciones que ya en algún momento de la vida nos empiezan a obstaculizar y ya no nos sirven para nada.